Bien, bueno, volviendo a la clase número 12, en este primer video voy a abrir la carpeta donde estamos guardando nuestras páginas y me voy a ir a una página que ya creé, la voy a abrir con el bloc de notas y se llama página estilizada, que contiene las etiquetas básicas para no estarlas escribiendo siempre en cada video y no perder ese tiempo. Ya las tengo ya escritas. Y aquí podemos ver el nombre de Roberto Gómez Bolaño como título que le he puesto porque es un gran comediante. Murió el día de ayer y creo que por lo menos merece ser recordado. Fue una gran persona. Y bueno, vamos a seguir con el curso después de este paréntesis, pero sí me parece que es bueno recordar las alegrías que nos dio de niño. Bien, em, en este video vamos a ver, por ejemplo, digamos, ciertas reglas CSS que nos van a servir para em, controlar lo que es, por ejemplo, el ancho, el alto, el color del fondo y otras reglas más que tienen que ver con el estilo que se le pretende dar, digamos, a nuestras páginas. Bien, para eso, primero tenemos que mandar a llamar en el archivo HTML. Tenemos que mandar a llamar a cómo se llama. eh, Tenemos que mandar a llamar al archivo CSS que contiene las reglas para que éstas se le apliquen a los elementos HTML respectivos. Entonces colocamos la famosa etiqueta link rel igual style chip type que veníamos viendo ya en clases anteriores. href y para mi caso le voy a poner, por ejemplo, em, le voy a poner chespirito.css. Bien, bueno, luego guardo, voy a crear un elemento de división, un div, le voy a colocar un id y le voy a poner el id chapulín. Excelente. Bien, ahora voy a crear por ejemplo un archivo CSS con el nombre Chespirito que tengo acá y guardo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear una capa. Nosotros sabemos que las capas las creamos con el signo numeral y le voy a poner, por ejemplo, digamos, el nombre del ID al cual quiero aplicarle la capa. En este caso el ID se llama Chapulín. Me voy al archivo HTML, vengo y copio el nombre, lo pongo. Luego le doy espacio y adentro de las llaves empiezo a escribir las reglas que le van a dar estilo. Le van a dar un estilo a mi elemento de división. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a aplicar primero? Por ejemplo, lo que yo le voy a aplicar primero
es un background. Background. Le voy a aplicar un background. Pero, pero, cuando nosotros hablamos de background en hojas de estilo, este nosotros le podemos poner de background una imagen, podemos ponerle, digamos, un color, podemos ponerle degradados, podemos ponerle varias cosas. Entonces, si nosotros ponemos background y ponemos el número del color, lógicamente nos va a poner el color. Si nosotros ponemos background, digamos, y una extensión, por ejemplo, background guión imagen, nos va a poner una imagen, por ejemplo. Entonces, el color lo podemos poner de un solo, poniéndole background y el número del color. Pero también lo podemos poner poniendo un guión y poniéndole la extensión color. O sea, cuando nosotros, la regla se llama background. Y con un guión y color le estamos diciendo que le vamos a poner color de fondo. ¿Ya? Color de fondo. Pero podríamos haber omitido, digamos, el guión color y para este caso ponerle, digamos, el número del color y igual aparecería el color. Ya ahorita vamos a ver eso más claramente. Nos vamos a ir, por ejemplo, digamos, en este caso a los colores. Voy a abrir para que podamos visualizar los colores y le voy a poner, por ejemplo, este Dev 887. Dev 887. Punto y coma, porque después de aplicar una regla tenemos que ponerle punto y coma. Si ustedes se fijan, ahorita he creado la capa de nombre Chapulín. Lógicamente se va a aplicar la ID que tenga ese mismo nombre en el archivo HTML, pero ustedes se fijan que solo tiene una regla, y la regla que tiene se llama background y tiene un número de un color. Ahora, si nosotros abrimos el navegador, no vamos a ver nada. Por ejemplo, voy a guardar aquí y voy a abrir me voy a ir donde están las páginas y voy a abrir esta página estilizada. Miren, yo actualmente no miro nada. Y la pregunta es, ¿por qué yo no veo nada? Si yo le apliqué una regla a esto. La pregunta es, ¿estará el div ahí? Y la respuesta es, claro que el div está ahí. El div está ahí, pero no se mira porque tiene una altura muy pequeña, una altura ínfima que no me permite ver el div. ¿Por qué tiene esa altura? Porque no tiene ningún contenido. Ahora, si yo si le pongo contenido, por ejemplo, le pongo no contaban con mi astucia, por ejemplo, y guardo, ¿qué va a pasar? Vean, cuando refrescamos, miren, ya apareció el div con el contenido y aparece el color que vimos, que escogimos, que es el color Dev 887. Miren, elegimos, aparece el div con el color. Ahora, como ustedes pueden ver, cuando le agregamos el contenido al div, se mostró el div. En un principio no se mostraba porque la altura que tenía era ínfima. Y por default, los elementos de división o los elementos div tienen la anchura que el elemento que los contiene tiene. Por default así es, a menos que se le apliquen otras propiedades, ya sea al elemento div o al elemento que los contiene. Pero digamos, en este caso, como solo tenemos un elemento de división, él, si no tiene contenido, si no tiene ningún contenido, él, como ustedes se fijan,
mm, va, se va a mostrar con una altura ínfima y, y, ¿cómo se llama? La anchura va a ser, ¿cómo se llama? Del tamaño del elemento que los contiene. En este caso, como no hay ningún elemento que los contenga, él abarca toda la pantalla del navegador de ancho y de alto. Si no tuviera nada, sería una altura extremadamente pequeña que no la podemos ver. Y, ¿cómo se llama? Si tiene, digamos, un contenido, la altura sería el contenido del texto que tiene. Bien, pero como les venía diciendo, si ustedes se fijan, nosotros aplicamos la regla background, que lo que hace es darle color, le aplica color, por ejemplo, digamos, en este caso, a, al elemento al que se le aplica un color de fondo, le aplica un color de fondo al elemento que se le aplica. Aquí, ¿a cuál elemento se le ha aplicado? Se le ha aplicado al elemento div, porque tiene el ID chapulín. Y si ustedes se fijan, en el archivo CSS, cuando creamos la capa tiene el mismo nombre, miren, chapulín. Entonces a ese div se le aplica. Ahora, pero nosotros, digamos, podemos especificar qué es lo que le queremos explicar exclusivamente a las reglas, exclusivamente. Y lo digo eso porque más adelante, por ejemplo, vamos a ver eso de las extensiones, por ejemplo. Em, Vamos a explicar una regla en específico. Eh, entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo guión color, esta es una extensión. Yo le estoy diciendo que al fondo le aplico color. Prácticamente que es lo mismo que ponerle background, pero ya de manera más específica. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hago eso. Miren, no pasa nada, porque estoy haciendo lo mismo. Estoy, por ejemplo, aplicándole un color de fondo. Para eso nos sirve la propiedad background en solitaria o background color. Background color. Bueno, esto es bien importante. Ahora, pero muchas veces nosotros vamos a querer manipular la altura y la anchura de cualquier elemento HTML, ya sea este, digamos, una etiqueta P, ya sea este, una etiqueta de listas desordenadas como UL, o otro tipo de etiqueta, una imagen puede ser también. Entonces muchas veces nosotros vamos a querer modificarle su ancho y su alto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para modificarle su alto y su ancho? ¿Qué regla tenemos que aplicarle? Entonces, primero, para modificar el ancho, nosotros tenemos que aplicar una regla que se llama width. Width. Y podemos escogerlo en píxeles. El ancho es la unidad de medida que manejan los monitores, las resoluciones de pantalla de nuestras tarjetas de video. Puede manejar, por ejemplo, eh, las unidades en píxeles, o podemos definir el ancho en porcentajes. Yo recomiendo, yo recomiendo en lo personal que trabajemos el ancho en porcentajes, no lo trabajen en píxeles, porque así, por ejemplo, los elementos se van a adaptar a la anchura de la resolución de nuestros monitores y de nuestras tarjetas de video. Por ejemplo, yo en este caso le voy a poner un 60% y voy a definir el ancho en porcentaje. Entonces se va a hacer de ancho el 60% de la pantalla del navegador y no va a abarcar todo el ancho del navegador, sino que solo el 60%. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede. Refrescamos y vean, miren, su ancho cambió. Quitémosle de nuevo la regla para que podamos ver la diferencia. Ya, le quito la regla y vean cómo abarca todo el ancho de la pantalla del navegador. Miren,
le vuelvo a aplicar ¿cómo se llama? La regla del ancho, miren, width 60%, guardo, y vean que hoy se hace el 60% de ancho, y no más, o sea, se reduce el, ¿cómo se llama? El ancho, miren, miren, aquí ustedes lo pueden ver, miren, ve, el 60%. Eh, Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. También nosotros podríamos, por ejemplo, y ojo, que ese ancho es con respecto del elemento en que están contenidos, ¿ya? Entonces, en este caso, como no está con el elemento de división, miren, está dentro de body, voy a abrir el archivo HTML, miren, está dentro del body, entonces, en este caso, por ejemplo, digamos, no hay ningún elemento que lo contenga, el que lo contiene es el body, o sea, toda la pantalla del navegador. Entonces él retoma el ancho de toda la pantalla del navegador, o en este caso que le hemos aplicado la regla width, abarca el 60% del ancho de toda la pantalla del navegador. Ya, es bueno hacer esa diferencia, pero si estuviera contenido dentro de un elemento HTML, abarcaría el 60% de la anchura del elemento HTML en el que está contenido. Eso es bien importante tenerlo bien en cuenta. Bien, ahora vamos a modificar la altura con la regla height. Miren, yo he puesto aquí height. Esta me va a ayudar a mí a modificar la altura del elemento al que le estoy aplicando la regla, que en este caso es el div con el id chapulín. Ahora le voy a poner, por ejemplo, que tenga una altura de 500 píxeles. Miren, le pongo px, una altura de 500 píxeles. Yo recomiendo que la anchura de los elementos la trabajen en porcentajes y que la altura la trabajen en píxeles. Eso les va a ayudar a tener una mejor, digamos, a que sus páginas se adapten a cualquier resolución de pantalla, incluso a dispositivos móviles. Vamos a ver qué pasa ahorita. Vean, miren cómo la altura del elemento div, vean, se hizo de 500 píxeles. Ahora, una cosa importante acá es entender dos cosas. Número uno, tenemos que entender que para ir acomodando los elementos es mejor, si no tenemos una experiencia, digamos, en trabajar con CSS, es mejor primero poder verlos. ¿Cómo vemos a los elementos? ¿Cómo vemos a los elementos HTML? Aplicándoles un background color o un background y poniéndoles un color. Primero es verlos y después es empezarles a aplicar los estilos respectivos. Pero si no los podemos ver, ni siquiera vamos a saber dónde están ubicados. Entonces sí es importante saber primero dónde están ubicados, y para eso le aplicamos un color, aunque ese no sea el color final que les quede, si es que le queremos poner un color, pero primero tenemos que verlo para poder aplicarle un ancho, un alto, un estilo de diferente manera, em, y, y ver, digamos, que se vaya acomodando a como nosotros lo queremos ver. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí en este primer video. Vamos a hacer algunas otras cosas más y luego continuamos con los videos.